Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un texto que de verdad tiene muchísima miga. Muchísima. Es el arranque de la epístola a los Gálatas. Y para guiarnos tenemos un comentario teológico que, le saca punta a cada palabra. Efectivamente. Nos desvela toda la estrategia del autor para establecer su autoridad y su mensaje. Y desde la primera línea. Sí. Y es que lo fascinante aquí, que es algo que el comentario subraya mucho, es que no estamos ante una simple introducción. Para nada. No es un hola, ¿qué tal? No. Es una defensa legal, es una reprimenda casi visceral y es una declaración de principios. Todo compactado en unos pocos párrafos. Pues la idea hoy es desmontar eso. Sí, exacto. Vamos a ver cómo el autor, Pablo, construye su caso. Y no solo con teología, sino usando su propia biografía como la prueba principal. Como la evidencia. La evidencia, sí. Nuestra misión es entender la arquitectura de ese argumento y por qué era tan absolutamente crucial para todo lo que viene después. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. Y hay que empezar por el principio, claro, por el saludo. El saludo. Que a primera vista parece una formalidad, pero que en realidad es la primera pieza del puzzle. Y una muy contundente. Normalmente uno lee el remitente de una carta y sigue adelante, no le da más importancia. Pasas por encima, sí. Pero aquí el comentario nos dice, frena aquí. Pablo se presenta como apóstol, pero la clave está en la matización. En lo que añade justo después. Exacto. Es que esa matización es en realidad una declaración de intenciones en toda regla. Dice que es apóstol no de parte de hombres ni por medio de hombre alguno. Eso es... Esto, en su contexto, es una bomba. O sea, está trazando una línea directa entre él y Dios. saltándose a todo el mundo. A cualquier intermediario humano. El comentario insiste mucho en que, con esta frase, él está situando su autoridad al mismo nivel que la de los apóstoles originales de Jerusalén. Pero a la vez declarando su independencia. Totalmente. Su independencia total. A mí no me nombraron, no me validaron. Su comisión, dice, viene de otra parte. Y esa otra parte, además, la especifica al detalle. Por medio de Jesucristo y de Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Claro. Me llama la atención que meta ahí la resurrección. No parece casual, ¿verdad? No, en absoluto. Es un pilar teológico. Al vincular su propio llamado directamente a la resurrección, que es el evento central, está diciendo que su mensaje participa de ese poder. El poder de una nueva creación. De una nueva creación, de algo transformador. No es el portavoz de una institución. No. Es el heraldo del resucitado. O sea, es un golpe de efecto tremendo desde la primera frase. Y no está solo, ¿no? Menciona a todos los hermanos que están conmigo, que también parece una jugada estratégica. Sí, para que no parezca la cruzada de un individuo aislado. Es como si dijera, ojo, esta postura radical que voy a defender no es una excentricidad mía. No estoy yo solo en esto. Es la convicción de toda mi comunidad. Le da una solidez y un respaldo a su argumento antes siquiera de empezar. Vale, entonces ha sentado las bases. Autoridad divina e independiente. Y ahora se dirige a los destinatarios, a las iglesias de Galacia. Sí. Y el análisis que tenemos califica a este saludo de general y escueto. Casi frío, diría yo. Es deliberadamente frío. Sobre todo si lo comparas con otras de sus cartas que suelen estar llenas de afecto, de agradecimiento. Aquí no hay nada de eso. Aquí nada. Y esa frialdad sugiere dos cosas. Primero, que el problema que va a tratar es muy grave y no está para cumplidos. Ajá. Y segundo, que el problema está extendido por toda la región de Galacia. No es un asunto local. Y es curioso el contraste porque justo después de ese saludo tan seco, lanza una bendición que es larguísima. Muy densa. Inusualmente larga. Y densa, ¿sí? El comentario la describe como un compendio de la tesis de toda la carta. Es como si dijera, voy al grano. Exacto. No voy a perder tiempo en saludos, voy directo al núcleo del asunto. Y ese núcleo es que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. En una sola frase. En una frase te define el problema, que es ese sistema de valores corrupto, y te presenta la única solución, la entrega de Cristo. Y no habla de leyes ni de rituales. Ni de méritos humanos. La solución es un acto divino. Punto. Y lo remata diciendo que todo fue conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ajá. O sea que la iniciativa es enteramente divina. Enteramente. Y con eso está sentando las bases de su gran argumento. La salvación es un regalo de Dios, no algo que se consigue con esfuerzo humano.
Y al poner esto en la bendición inicial, ya lo convierte en el estándar. La vara de medir. Exacto. El estándar de oro contra el cual se medirá todo lo demás. Vale. Entonces, ha puesto las bases teológicas, con una densidad brutal en 5 versículos. Y uno esperaría, no sé, un desarrollo más calmado. Pero lo que hace es pegar un volantazo tremendo, ¿verdad? Un volantazo en toda regla. El tono cambia de forma abrupta, dramática, sin preámbulos, sin transición, pasa de la teología a la confrontación. Directa. Directísima. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado. La fuente, de hecho, destaca que no hay palabras de agradecimiento ni elogios, va directo a la yugular. La palabra asombrado es fuerte. Transmite decepción, incredulidad, urgencia. Y lo de pronto, rápidamente, también es muy potente. Sugiere que su trabajo allí casi no tuvo tiempo de asentarse. Exacto. Denota la fragilidad de la situación y la agresividad de la infiltración de esa otra enseñanza. Y el verbo que usa, alejado, en griego es una metáfora militar. Ah, mira. Significa desertar. Les está acusando de haber abandonado su puesto, de cambiar de bando. Y me llama la atención la frase «un evangelio diferente». Suena casi contradictorio. El comentario dice que la elección de palabras en el griego original es fundamental aquí. ¿Qué matiz nos estamos perdiendo? Pues es un matiz crucial, sí, y el comentario lo desglosa muy bien. Pablo usa la palabra griega héteron, Héteron. que significa otro, pero de una especie completamente distinta. No usa halo, que sería otro del mismo tipo. O sea que no es una variante. No. Su argumento es que lo que les están enseñando no es una interpretación alternativa del Evangelio, es otra cosa. Algo ajeno. Opuesto, un fraude. Por eso lo llama un pseudoevangelio, que según sus palabras los está perturbando y pervirtiendo. Entiendo. No es una cuestión de matices, sino de esencia. O es su evangelio o no es nada. Exactamente. Para él no hay término medio. Y su reacción ante esto es, bueno, es una de las más fuertes de todos sus escritos. Lanza un anatema. Una maldición. Una maldición formal, sí. Es una palabra que suena muy fuerte hoy en día. ¿Qué implicaba exactamente en ese contexto? Implicaba lo máximo. Anátema significa destrucción. Es un término que viene del concepto hebreo de jerem, que era algo o alguien que debía ser apartado para su completa destrucción. Vaya. Es de una solemnidad tremenda. Y lo que es realmente impactante es el alcance que le da a esa maldición. Aquí es donde la cosa se pone seria de verdad, porque no solo maldice a sus oponentes, No. se incluye a sí mismo. Y hasta a un ángel del cielo. Y ese es el movimiento retórico que blinda por completo su argumento. Es un caso hipotético, claro, Sí, claro. pero está diseñado para demostrar un principio absoluto. La verdad del Evangelio es inalterable y está por encima de cualquier mensajero, sea quien sea. Da igual lo autorizado que esté. Exacto. Si yo mismo, Pablo, volviera y os predicara otra cosa, sea anatema. O si un ángel bajara del cielo con otro mensaje, sea anatema. Pero, un momento, ¿no es una hipérbole un poco arriesgada? Ponerse él mismo al nivel de un ángel del cielo podría sonar a una arrogancia tremenda. Es una pregunta excelente, y es la que él anticipa. Su punto es que la autoridad no reside en el mensajero, Sino en el mensaje. en el mensaje. El mensaje que él les dio es el estándar, fijo, inmutable. Por tanto, cualquier otra cosa, venga de quien venga, es una falsificación. Y con eso ya desautoriza de antemano a sus oponentes. Claro. Que seguramente presumían de tener una autoridad superior, quizás de Jerusalén. Les está diciendo, me da igual quiénes seáis. Si vuestro mensaje no coincide con el que ya recibisteis, es falso. Entiendo. Así que hace una afirmación rotunda. Este mensaje es la única verdad. Pero eso por sí solo es una declaración. Me imagino que los gálatas pensarían, muy bien, pero demuéstralo. ¿Cómo lo prueba? Pues pasa de la teología y las maldiciones a la argumentación personal. Primero, ataca la posible objeción a su carácter. ¿Su motivación? Su motivación, sí. Pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Es una pregunta retórica, claro. La respuesta es obvia. Si su objetivo fuera la popularidad, si quisiera decir lo que la gente quiere oír, dice, no sería siervo de Cristo. Presenta su intransigencia no como arrogancia, sino como fidelidad. Es una defensa preventiva. No soy un radical, soy un siervo fiel. Exacto. Mi dureza es una prueba de mi lealtad. Y una vez establecida su motivación, va al núcleo de su defensa, en los versículos 11 y 12.
Aquí viene lo gordo. Aquí. Afirma categóricamente que el evangelio que él predica no lo recibió ni lo aprendió de ninguna fuente humana, De nadie. de nadie, sino por revelación de Jesucristo. Este es el pilar central de toda la carta. Su conocimiento y su autoridad vienen directos de la fuente, sin intermediarios. Es una afirmación extraordinaria, la verdad. Decir que tu mensaje no es aprendido, sino revelado. Exige una prueba extraordinaria, claro. Y ahí es cuando recurre a su biografía. Correcto. Y no la presenta como una anécdota, ¿eh? La presenta como una prueba judicial. El comentario lo estructura muy bien, como una defensa en 3 actos. A ver, El acto 1 es su vida anterior. Les dice, ya habéis oído hablar de mi conducta de antaño en el judaísmo. les refresca la memoria. Les recuerda que él perseguía sobremanera a la Iglesia de Dios y la asolaba, e incluso que era más celoso de las tradiciones que muchos de sus contemporáneos. ¿Por qué empezar por ahí? Parece contraproducente recordarles que fue el enemigo número 1. Porque es la base de su argumento. Quiere demostrar que su transformación no pudo ser, pues, una simple evolución de sus ideas. Un cambio de opinión. No, fue una ruptura total. De 180 grados, un hombre tan violento en su defensa del judaísmo no se convierte en el mayor defensor de la fe que perseguía por una tarla. No. Tuvo que ocurrir algo radical, sobrenatural. Entiendo, su pasado como perseguidor es la prueba de la magnitud de su cambio. Y eso nos lleva al acto 2, la conversión. Exacto. Describe cómo Dios, que según él lo apartó desde antes de nacer, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. En mí. Y aquí el comentario destaca esa sutileza. No dice que Dios le reveló a su Hijo a él como si le mostrara algo externo. Cierto. Dice que lo reveló en él. Sugiere una transformación interior, una revelación que se convierte en parte de su ser. Y eso es lo que le capacita para predicar. Eso es. Es una experiencia que lo rehace por dentro. Vale, ese es el catalizador. Pero la prueba crucial para su argumento de independencia viene ahora, en el acto 3, lo que hizo justo después. Y esta es para su caso la prueba definitiva. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, con ningún ser humano. Con nadie. No buscó aprobación ni consejo. Y aquí viene lo más importante. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Se desmarca explícitamente de los 12. Del círculo original. Totalmente. Y en lugar de eso hace algo completamente inesperado. Se va a Arabia. El texto no dice mucho sobre eso, ¿no? No, es un pasaje misterioso. La fuente especula, como la mayoría, que no fue un viaje misionero. Más bien, un retiro espiritual. Para asimilarlo todo. Un tiempo para procesar esa revelación, lejos de cualquier otra influencia. Es una forma de subrayar aún más su independencia. No fue a la escuela de apóstoles de Jerusalén. Se fue al desierto a aprender de Dios. Exacto. Es fascinante. Es como si presentara una coartada a la inversa. No para demostrar dónde estaba, sino dónde no estaba. Has dado en el clavo. Y de quién no pudo aprender nada. Es un argumento casi legalista. Les da un itinerario detallado. Dice que después de Arabia volvió a Damasco y que solo pasados 3 años subió por fin a Jerusalén. 3 años. 3 años después, no inmediatamente. Y especifica que fue una visita corta, de 15 días, y con un propósito muy concreto, para ver a Pedro, a quien llama Cefas, en arameo. ¿Le da autenticidad? Sí, y añade que aparte de Pedro, no vio a ningún otro apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Está siendo increíblemente específico. Con nombres, plazos, lugares, está construyendo un caso que sea muy difícil de refutar. Tan difícil que hasta añade una especie de juramento solemne. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Necesita que no quede ni una sombra de duda. Ninguna. Y el remate de su argumento es lo que hizo después. Su ministerio, nos dice, fue en Siria y Cilicia, lejos de Judea. Y llega la afirmación final, que es casi la conclusión de su defensa, que era desconocido de vista las iglesias de Judea. Exacto. Las iglesias más antiguas, las más cercanas al círculo virginal, no le conocían personalmente. No era uno de los suyos. Ajá. Ellas, dice él, solo oían el rumor. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que asolaba. ¿Y la reacción de esas iglesias, según él? No fue de sospecha, sino que glorificaban a Dios en mí.
Su testimonio independiente, el de un enemigo transformado que predicaba el mismo evangelio sin haberlo aprendido de ellos, se convierte en la prueba. La prueba externa. La prueba externa de la autenticidad divina de su llamado y de su mensaje. Entonces, si recapitulamos, todo este primer capítulo es una defensa meticulosamente construida. Pablo no está simplemente contando su vida. No, no es una biografía sin más. Está usando su biografía, su pasado, su conversión, sus acciones, como la principal prueba irrefutable de que su autoridad y su mensaje vienen directamente de Dios. Y no de los hombres. Exacto. Así es. Es la base sobre la que se van a asentar todos los argumentos teológicos que vienen después. Si consigue que acepten esta premisa, La de que su autoridad es divina e independiente. entonces tendrán que aceptar la consecuencia lógica, que su mensaje debe ser aceptado tal cual, puro, sin las adiciones que otros intentaban imponer. Los judaizantes. Eso es. Primero establece quién es y con qué autoridad habla, para después poder argumentar con fuerza sobre qué es lo que dice. Y es una estrategia brillante, la verdad, porque convierte su propia historia personal en el campo de batalla teológico. Totalmente. Al final, el análisis del texto nos deja con una reflexión potente sobre la pureza de un mensaje original frente a las interpretaciones y añadidos posteriores. Ciertamente. Lo que vemos aquí es una lucha encarnizada por preservar lo que él considera el núcleo inalterable de una idea. Frente a lo que él ve como corrupciones. Corrupciones que la desvirtúan, que la hacen irreconocible. Está defendiendo la esencia de la revelación contra el peso de la tradición. Lo cual nos lleva a una pregunta que va mucho más allá de este texto concreto y que sigue siendo muy relevante. Sin duda, y es una pregunta para que reflexionemos. En cualquier campo del conocimiento, ya sea científico, filosófico o artístico, En cualquiera. donde partimos de una fuente, de un descubrimiento original, ¿cómo podemos aprender a distinguir el núcleo de esa idea de las sucesivas capas de interpretación, de tradición o incluso de intereses que se han ido acumulando con el tiempo? ¿Cómo volvemos a la fuente? Esa es la gran pregunta.